Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal, dejar tu like si te gustó el video y comentar lo que opinas. Sin más, comencemos. En el año 1798 llegaría a Alejandría el ya muy conocido general Bonaparte. Con tan solo 28 años de edad, Napoleón tenía entre ceja y ceja la destrucción de Gran Bretaña. Bretaña era en esos momentos la más grande potencia naval del mundo, con lo cual Napoleón se centró en la conquista de la principal fuente de recursos de Bretaña, la India. La India en esos años se encontraba bajo el control de la corona inglesa. Napoleón tenía esto claro, pero antes de conquistar a la India tenía que llegar al Cairo y controlar Egipto. En ese momento era un territorio controlado por los mamelucos, que a su vez eran comandados por los turcos. Con lo cual, a mediados de 1799 ya se encontraba Napoleón con un ejército de 30.000 hombres en Egipto, entre ellos científicos, arqueólogos, médicos, soldados, etc., donde conseguiría derrotar totalmente a los mamelucos. Aquí es cuando ocurren las famosas excavaciones y descubrimientos en el interior del territorio que rodea al río Nilo. Estructuras, escrituras y diversas formas artísticas son de un altísimo interés para los distintos estudiosos que se encontraban en aquel territorio de África con el célebre pero también temido Napoleón. Todo esto no duraría mucho. Poco después los británicos decidieron formar una alianza con los turcos. El asedio a Napoleón provocaría que éste huyera inmediatamente. Pero antes de marcharse, Napoleón decidió quedarse una noche en la pirámide de Giza, así como en algún momento lo habían hecho también Alejandro Magno y Julio César. Napoleón decidió pasar una noche dentro de la pirámide, y así lo hizo. Pasadas 7 horas el general saldría de la pirámide con el rostro realmente pálido, con la mirada perdida en el espacio. El miedo que tenía se notaba a kilómetros. Supuestamente, uno de sus hombres más cercanos le preguntaría luego de un tiempo qué era lo que le había ocurrido dentro de la pirámide. El joven Napoleón respondería: aunque os lo contara, no lo creeríais. Muchos estudiosos del tema por muchos años se han preguntado qué fue realmente lo que vio aquel joven general dentro de la pirámide. Según lo que nos dice Javier Sierra en su libro El secreto egipcio de Napoleón, los acontecimientos ocurrieron de la siguiente manera. Cuando la raída galabela negra del guía y la casaca azul de su general se perdieron por el pasadizo que les había conducido hasta allí, Napoleón apenas tuvo un par de minutos para situarse. Su antorcha murió. Bonaparte se estremeció. Fue como si las puertas de la pirámide se hubieran cerrado de golpe y para siempre. Atrapado, pensó. El pulso del corso se aceleró bruscamente, golpeando sus sienes con la fuerza de una masa. Todo sucedió en un suspiro. Primero, su cuerpo se desplomó como si algo muy pesado tirara de él hacia el centro de la tierra. A continuación, sus pupilas se dilataron tratando desesperadamente de buscar una brizna de luz. Atrapado, murmuró otra vez, de bruces contra el suelo, encerrado, sepultado en vida. El soldado, consciente de que iba a morir, tragó saliva. Estaba solo, aislado bajo toneladas de piedra y sin un maldito mapa que indicara el camino de salida. Y la amarga certeza de saberse sin yesca de repuesto ni agua amenazaba con paralizarle de terror. ¿Cómo había podido ser tan torpe? ¿Cómo él, bregado en tantos combates, resentidísimo héroe y que en Abakir acababa de humillar a sus enemigos, se había olvidado de tomar un par de precauciones como aquellas? Su cantimplora y sus lámparas, cuidadosamente empaquetadas en las alforjas de su montura, estaban definitivamente fuera de su alcance. Ya era tarde para lamentarse del descuido. De hecho, era tarde para todo. Un gélido temblor gestado en lo más profundo de su ser se apoderaba de él clavándolo contra el empedrado. Algo, intuía, estaba a punto de suceder. Jamás había sentido algo así. Fue como si una miríada de finos alfileres de hielo atravesaran su uniforme y se le clavaran despiadadamente en los huesos. La sangre había dejado de correr por sus venas.
y en sus ojos comenzaba a dibujarse un gesto pétreo, agónico, que no miraba a ninguna parte. Cuando la angustia se había hecho ya con el control de sus actos, y en medio del frío y del desconcierto, sus pupilas creyeron distinguir un tibio movimiento. En la penumbra, el corso forzó la mirada. Primero se lo negó a sí mismo. El soldado tuvo la clara sensación de que en el fondo de la sala se habían dibujado las siluetas de al menos 2 personas, como si una brizna de sol se hubiera clavado en las piedras hasta hacerlas translúcidas, revelando así una presencia oculta durante milenios. Al corso le costó identificarlas. Eran irreales, falsas, sin duda el producto de una poderosa alucinación. Se estaba volviendo loco. Pero, ¿era eso posible? Primero lo sacudió un estallido de luz dentro de su cerebro. Tuvo la impresión de que lo había alcanzado un rayo, partiéndole por la mitad. Sus pupilas se dilataron instantáneamente y los dedos de sus manos se crisparon por culpa de aquella tremenda descarga. Al principio no comprendió lo que había pasado. La luz le había aturdido, dejándole casi inconsciente y con un fuerte dolor de cabeza. Sin embargo, el corso echó una mirada alrededor de la habitación y comprobó que toda la sala estaba bañada por una intensa luz verde. El frío también había desaparecido. Poco a poco, en la habitación, fueron dibujándose de nuevo las 2 siluetas verdes que hace un momento habían desaparecido, muy brillantes y con una textura chispeante. Habían entrado Dios sabe cómo al interior de aquella cámara. Empezaron a hablarle a Napoleón, a contarle historias y a explicarle la intención por la cual él se encontraba en aquella situación. Le explicaron que ellos eran sus guías en aquel plano espiritual y que tenía que elegir entre seguir viviendo entre los hombres o morir. El 13 de agosto de 1799, a las 6:30 de la mañana en punto, Napoleón Bonaparte salió por sus propios medios del vientre de la Gran Pirámide de Giza. Solo 10 días después de aquello, Bonaparte abandonaba en secreto Egipto. Lo hizo custodiado por una flotilla de barcos, tan débiles como fáciles de apresar. Pero, una vez más, el corso tuvo suerte. Napoleón llegó a Ajaccio, su ciudad natal, el 28 de septiembre de aquel año de 1799. ¿Qué otros personajes icónicos esperan ser recordados? Para hacer salir su historia a la luz desde lo más recóndito, entre las páginas y las sombras, la historia es nuestra. Esto fue Amantes de la Historia, escrito y narrado por Eiker Farías.